Buenos días, ¿cómo está? ¿Está contento? ¿Está feliz? Porque aunque no sean sus hijos, sus niños, son los niños de la casa y estamos honrados y bendecidos de lo que el Señor ha hecho con ellos. La verdad es que honro también la vida de los padres, que es un rol tan fundamental el que tiene usted en la vida de su hijo. Nuestro rol es acompañar el trabajo que usted hace. Y gracias por acompañarlos en el nuestro. Para mí es una alegría y una bendición poder compartir con ustedes, volver después de tanto tiempo, después de estar 3 meses lejos, con el diploma, graduada, listo, terminé todo lo que había que terminar. Y se me ha encomendado el día de hoy la tarea de continuar con esta serie. Yo le cuento que ahora que vine de vuelta de Argentina, me vine en auto con mis papás y fue un camino muy largo. Entonces en este camino muy largo, aproveché de ver una serie y de escuchar una serie que le recomiendo porque necesitaba saber en qué andábamos. Esta serie del fruto del Espíritu que estamos viendo, se la recomiendo, es gratis, está en YouTube, no se tiene que suscribir a nada. Y fui aprendiendo bastante de esta serie. Yo no sé si usted es de escuchar prédicas o no, pero se la recomiendo. Nos hace bien al espíritu alimentarnos de la palabra del Señor con todos los recursos que esta generación nos otorga. Y la verdad es que mientras la escuchaba, era como un recuerdo o flashbacks de momentos en los que logré ejercer este fruto del espíritu y dije, sí, ahí tuve paz, ahí tuve gozo. Y otros chorrocientos mil momentos en los que no lo tuve, en momentos que me faltaba por avanzar. Y de hecho, cada vez que la escuchaba, una prédica nueva y seguía y avanzaba, se escuchaba esta canción de fondo en mi cabeza, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Me preguntaba a mí misma, prédica tras prédica, de decir, hay que cambiar, todavía hay mucho que cambiar. Nada aún es trabajo terminado. La verdad es que nosotros nos podemos llegar a sentar acá y decir, ya estoy lista, ya sirvo, ya sé todo lo que hay que saber. Y la verdad es que yo no sé, pero yo no me convertí para eso. Yo me convertí al Señor y acepté al Señor en mi corazón para no quedarme igual. Cuando acepté al Señor en mi infancia y en mi adolescencia, fue porque reconocí que no había nada bueno dentro de mí y que lo único que yo necesitaba era a Cristo. Por lo tanto, si toda mi vida se va a tratar de un constante que personas me digan que necesito cambiar y que necesito morir a mí una y otra vez, amén. Porque espero que jamás en mi vida yo reniegue ser transformada por Cristo. Espero que jamás en mi vida yo diga, ya está, ya estoy lista, no hay nada más que hacer. Espero que eso jamás pase, porque no me convertí para quedarme igual. No me convertí para que el Señor perdonara mis pecados una sola vez, sino para ser transformada constantemente por el poder del Espíritu Santo y su obra en mi vida. Y espero que eso es lo que usted sienta con esta serie, que hay algo más que falta, que todavía hay algo más del Señor para nuestras vidas, que todavía Él quiere trabajar más en nosotros. Quiero que leamos Gálatas 5, 22-23, que a esta altura probablemente usted ya se lo sepa de memoria. Cuando yo los mirar hacia arriba, voy a saber que ya está. Ahora sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la NBI en el mismo versículo dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Por lo tanto, el fruto o la característica del fruto que continuamos el día de hoy es dominio propio, que es el último mencionado en este pasaje. La palabra que está utilizada en esa porción en Gálatas, en el griego, que es el idioma original en el que en el Nuevo Testamento fue escrito, es enkrateia, que quiere decir uno que mantiene el control, que se mantiene adentro,
que se contiene. Es derivada de la palabra fuerza y, a diferencia de muchas de las otras palabras que hemos estudiado a lo largo de esta serie, esta aparece tan solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si bien la palabra es traducida a dominio propio o a templanza varias veces en el Nuevo Testamento, la que está utilizada en este pasaje, solo 3. Pero también la palabra en español tiene el sinónimo de templanza, continencia, sobriedad, disciplina, prudencia, autocontrol y una mente sana. La verdad es que si nosotros definimos la palabra en español o en griego, es bastante sencillo de entender. Controlarse, ser prudente, ser sobrio, no dejarse dominar por algo más. Pero la verdad es que es algo imposible sin el Espíritu Santo. Fácil de entender, pero imposible sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy vamos a ver 3 aspectos que el Señor, mientras yo estaba orando por esta palabra, me aparecían estas 3 cosas que intenté hilar de alguna forma a lo largo de este sermón. La primera de ellas es nuestra condición. Nosotros hemos aprendido que esta epístola no es a una iglesia en particular, sino a una región de Asia que la escribe el apóstol Pablo en sus primeros viajes misioneros. Por lo tanto, las personas de esta región habían recibido ya la palabra del Señor, habían recibido el Evangelio, pero habían venido otras personas que les dijeron: ¿sabes qué? Está muy lindo tu Cristo, pero te falta algo más. Tienes que cumplir con la ley. Moisés y a lo largo de los años muchas personas nos han dicho cómo nos tenemos que comportar, entonces a ti te falta eso. Esos falsos maestros eran los judaizantes que le decían a la gente que tenían que cumplir con la ley, no solo con los 10 mandamientos, sino con un montón de otras leyes que nosotros hemos estudiado en el CRP, que tenían que cumplir los judíos. Así que Pablo, al ver esta condición en los hermanos de esta región, les escribe esta carta y les dice en Gálatas 3, 1 al 4, en NBI, voy a leer todo, Barbie. Dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano. Tranqui, Pablo comienza súper tranquilo en decir como: no, hermanos. Podemos tener esta concepción de que la vida cristiana es que nos sobe la espalda, pero Pablo, Gálatas torpes. Listo. Y la verdad es que en nuestra vida cristiana, y al pasar los años, es muy fácil creer que hay algo que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios, como si Dios nos pudiese amar más, vernos más santos, como si pudiera darnos más bendiciones dependiendo de cómo nosotros nos comportamos. Pero eso no es así, porque todo lo hemos recibido por el regalo de Jesús en la cruz. Y de hecho, cuando nosotros, por ejemplo, podemos llegar a pensar que por más veces que venimos en la semana en la iglesia, por más equipos en los que servimos, el Señor nos ama más, o somos más salvos, o hay algo mejor en nosotros, o somos cristianos de una categoría más alta. Pero la verdad es decir: Jesús, tu sacrificio no sirvió para nada. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, es decir: Jesús, tu sacrificio no sirvió para nada, hay algo que te faltó, no fue suficiente, déjame que lo arregle yo. Nuestra soberbia, nuestra arrogancia en muchas ocasiones desprecia el sacrificio de Cristo. Entonces, antes de que nosotros nos encontremos con Cristo, estamos en la condición de esclavos. Gálatas 4:3 dice: así también nosotros, cuando éramos menores, o éramos niños, dice la Reina Valera, estábamos esclavizados por los principios de este mundo.
Hace un par de meses, hablando con un amigo que estaba preparando una prédica acerca del pecado, comenzamos a hablar de esto, comenzamos a hablar de nuestra condición de pecadores, de cómo nos encontrábamos nosotros sin Cristo, y leemos este versículo de que estábamos esclavizados por los principios de este mundo. A veces nosotros reconocemos la condición de esclavo, ¿cierto? Un esclavo es alguien que otro tiene control sobre él, que le responde a otro, pero el esclavo no tiene poder de decisión. No puede hacer lo que quiere. No puede ir a donde quiere. No puede responderle a quien quiere porque está controlado por alguien más, y aunque sus deseos puedan ir hacia un lugar, realmente no puede, porque está esclavizado. Y antes de que nosotros nos encontráramos con Jesús, podíamos llegar a creer que nuestra vida tenía mucha más libertad, porque podíamos ir a donde queríamos, no teníamos que responderle a líderes, a pastores, a comandantes, que podíamos comer lo que queríamos, que podíamos ver lo que queríamos, lo que nos gustaba, lo que nos satisfacía, y teníamos una vida bastante libre. Pero la verdad es que somos esclavos. Sin Cristo somos esclavos del pecado. Sin Cristo, nada de lo que hemos estudiado estos meses puede llegar a ser, porque somos controlados y dominados por algo más, y no por Cristo. Este dominio, alguien más ejerce un dominio sobre nosotros, que es el pecado, que nos condena, que nos trae muerte. Y quiero que a veces estos dos pasajes que quiero leer, Gálatas 5, 19 al 21, y luego Romanos 1, pero si quieres yo lo leo así, ustedes me escuchan con atención, que cada vez que las leo me hago el ejercicio de pensar cuáles de estas soy yo. En Gálatas 5, que también lo leímos, el pastor lo leyó en la primera parte de esta serie, en la introducción, dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 1, 29 al 32. Que cada vez que lo leo, no importa cuántas veces lo leo, el Señor siempre me confronta. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. No sabe cada vez que lo leo cómo me duele. Cómo me duele el pensar que a veces, sobre todo cuando compartía mucho más con mis compañeros del colegio que no eran cristianos, que yo veía sus conductas y a mí me daba lo mismo. Y eso también es pecado. Yo, si comienzo a pensar en dónde me encuentro en esta lista, puedo decir que a veces soy celosa, hago desacuerdos, tengo envidia, puedo ser insolente, soberbia, arrogante en muchas ocasiones, insensible, que no nos importe nada, que pase la gente, no me importa, que haya una enfermedad, que haya una tragedia, que ellos se las arreglen. Eso es pecado. Desleales. Los navegantes, para ganarse uno de sus premios, aprendieron una punta de nuestro emblema, que es leal. Y ellos aprendieron a ser leales a su familia, a sus amigos, a su iglesia. Y nosotros vemos tan fácil el decir, no, si yo te sigo, yo soy leal. Pero un pensamiento, un mal comentario,
nos hace desleales, nos hace pecadores y estamos condenados por nuestra condición porque no nos dominamos nosotros mismos. ¿Usted cree que sin Cristo tiene control sobre sí mismo? Mentira. Usted es controlado por el pecado y nada bueno que haya en usted puede ser sin Cristo. Somos esclavos, pero Cristo, Él nos hizo libres. Gálatas 4, del 4 al 5, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esa esclavitud, ese dominio que alguien tenía sobre nosotros, con Cristo se termina. Porque en Cristo hay libertad. Cuando nosotros aceptamos al Señor y el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros y nos comienza a transformar, tenemos que caminar en esta libertad. Ya no somos esclavos. Ya no nos domina el pecado. ¿Por qué vivir como uno? ¿Por qué decir no, pero es que mi carne no? Y seguir practicando el pecado como si no nos importara, diciendo que Jesús, que Él nos va a perdonar, y despreciamos la gracia, despreciamos el sacrificio de Cristo. Hermanos, caminemos en libertad, llenos del Espíritu Santo, para que este fruto comience a manifestarse en nuestras vidas. Sin Cristo no hay dominio propio, y eso es lo que trae la libertad. Sin el Espíritu Santo seguimos siendo esclavos. Y otra cosa que pensaba cuando preparaba y oraba para esta prédica era: ¿qué nos hace? ¿Qué mal nos hace la falta de dominio propio? ¿Cuánta consecuencia, cuánto pecado, cuánta maldad, cuánta perversidad nos trae nuestra falta de dominio propio? Este dominio propio que no puede ser sin el Espíritu Santo. Hay ocasiones en la vida en la que uno debería llegar a un punto de autoconocimiento, de decir: se nota que no estoy orando tanto, se nota que necesito leer más la Biblia. A mí me pasa en cómo trato a los demás. Cuando me doy cuenta que lo estoy tratando de una forma un poco más despectiva, un poco más brusca, digo: me falta orar, espérenme un poquito, déjenme que voy, que vuelvo y ahí le hablo. Y la verdad es que este dominio propio lo podemos identificar primeramente dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. Nuestra falta de dominio propio va a dañar nuestros pensamientos, porque no va a esclavizar a ellos. Nuestra autopercepción, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, va a cambiar sin dominio propio. Porque vamos a comenzar a pensar cualquier tontera que no es la realidad que Cristo quería para nosotros. Va a afectar nuestra salud física y mental. Y de lo que nos alimentamos, no solo físicamente o materialmente, sino espiritualmente y en nuestra alma. La música, las series, las películas, los lugares, las personas con las que usted habita van a dañar su mirada de sí mismo y de Dios. El Señor nos acaba de hablar y yo cuando lo escuchaba decía: Señor, es esto era, porque nuestro interior sin dominio propio va a dañar nuestra mirada de todas las cosas y toda nuestra percepción del mundo. Va a dañar cómo miramos la vida, nuestra persona, Dios, las relaciones, el matrimonio. Como jóvenes es tan importante alimentarnos de las cosas positivas, porque va a cambiar nuestra mirada del amor, de las relaciones, del matrimonio, de las amistades, del gobierno, de la política, de la iglesia, de cada área de nuestra vida. Es muy peligroso una persona sin dominio propio. Es muy peligrosa. Nosotros podemos llegar a caer en adicciones, y no solo de droga, sino de cosas que no nos edifican, de cosas que nos hacen mal, de la cual aparentemente no podemos escapar.
Y para eso necesitamos ayuda del Señor. En Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Las murallas en la época de los tiempos bíblicos, todas las ciudades estaban rodeadas por murallas, por grandes murallas que protegían a esta ciudad del ataque del enemigo. Y dice este proverbio que quien no se domina es como una ciudad sin murallas. Es vulnerable, es susceptible a cualquier ataque del enemigo, porque no tiene control sobre sí mismo, porque hay algo que a usted se le va de las manos cuando no tiene dominio propio. Y eso necesita ser rendido ante los pies de Cristo. Es en la intimidad, cuando estamos solos, cuando elegimos estar y ver, escuchar o hacer algo que no nos edifica, no tenemos dominio propio. Hay un punto, yo recuerdo en la pandemia, que estaba haciendo tareas en mi pieza sola y estaba escuchando música. No era música horrible del diablo ni nada de eso, creo que era música de Disney. Y recuerdo, bueno, sí, también es del diablo, o sea, pero me refiero, no algo como, claro, algo evidente. Entonces yo recuerdo que estaba escuchando, estaba haciendo tareas y en un momento paro y digo, ¿qué hago yo escuchando esta música? Si yo soy una hija de Dios, soy una sierva del Señor, ¿qué hago yo escuchando esta música? Y la cambié. Inmediatamente la cambié. Y la verdad es que la mayoría de música que escucho es cristiana, no para ser más santa, sino para cuidar mi alma. En otras ocasiones, viendo series o cosas, el Espíritu Santo me dice, ¿qué haces tú viendo esto? ¿Listo? Cambio. Porque mi dominio propio, mi relación con el Señor, mi comunión con el Espíritu Santo, mi cercanía con Él no está en juego. No está en juego. Si yo tengo que morir y dejar de ver, escuchar, hacer, juntarme con esas personas para estar en comunión con el Espíritu Santo, lo prefiero 1000 veces. 1000 veces. Y otra forma en la que se refleja nuestra falta o nuestro dominio propio es acá, en comunidad, con la gente. No solo nosotros somos peligrosos para nosotros mismos cuando no tenemos dominio propio, sino que somos peligrosos para otros. El Señor nos acaba de decir que nuestra falta, nuestro pecado, nuestra falta de dominio propio ha dañado a los niños. ¿Cuán peligroso es para el resto? No solo nosotros. O sea, usted me puede decir, sí, pero soy yo nomás. No. Cuando usted se relaciona con personas acá en la iglesia, en su trabajo, en el colegio, en cualquier ambiente donde esté con alguna otra persona, esta falta de dominio propio va a dañar a alguien más. Su comentario hiriente, su comentario insensible va a herir a alguien, va a herir sus pensamientos, incluso puede llegar a cambiar la mirada de la iglesia de Cristo, no solo nosotros como Esmeralda. Va a dañar nuestra mirada acerca de las personas con las que nos rodeamos, de nuestras autoridades, de nuestro país, de todo lo que el Señor nos ha dado. Un mal comentario guiado por la falta de dominio propio va a herir al resto. En el instituto nosotros vivíamos en un internado con 300 personas todo el tiempo. Es una de las partes más difíciles del instituto. Compartimos habitación entre 8 o 12 personas de diferentes culturas y de diferentes generaciones. Yo compartí habitación con la Carito, no sé si creo que 2 veces. La Carito durmió arriba mío, porque dormíamos en la litera, yo dormía abajo y ella arriba. Y la verdad es que durante esos años es donde uno más se daba cuenta del fruto en otro. Porque nuestra falta de dominio propio nos hizo en muchas ocasiones hablar mal de nuestros compañeros, de nuestros profesores, de nuestros directivos, de la comida, del país. Y eso afectó o podría llegar a afectar en el instituto la experiencia que cada uno tenga de su tiempo de preparación. Y eso es horrible, eso es muy peligroso. Nosotros podemos dañar a una persona y su mirada acerca de Dios y del Evangelio por nuestra falta de dominio propio.
y no estamos siendo responsables con lo que el Señor nos ha entregado. Allá se nos hizo conocida esta frase, que probablemente usted también la diga: no lo digo porque no edifica. Entonces estábamos todos en la mesa conversando y uno iba: no lo digo porque no edifica. Listo, incuestionable. Incuestionable. Cuando alguien decía eso, aunque a uno le quedaba la gana de decir qué es lo que se le había ocurrido, era porque, a ver, pero lo sano es decir: me quedo callado, porque prefiero que mi falta de dominio propio me afecte a mí que al resto. Hagamos común esta frase entre nosotros: no lo digo porque no edifica. Seamos responsables con el Evangelio. Seamos responsables con la gracia. No dañemos al resto por nuestra falta de dominio propio. Vamos y busquemos la presencia del Señor, pero quedémonos callados cuando algo no nos edifica. No nos edifica acá adentro, no nos edifica en nuestra familia. Lo que yo le puedo llegar a decir a mis padres, a mi hermano, a mis amigos, no lo digo porque no edifica. Y a veces es muy complicado callarse. Porque yo tengo razón. Y a mí me pasa mucho: yo tengo razón, pero no edifica. Silencio. Silencio. Porque soy dominada, o quiero ser dominada, por el Espíritu Santo. Toda nuestra carne fue crucificada con Cristo, a la cruz. Cuando esos pensamientos vengan de decir: no, pero es que eso está mal, eso no se hace así, esto es injusto, esto está incorrecto, ¿por qué lo hacen así? A la cruz. A la cruz. Todo pensamiento que no nos edifique ni a nosotros mismos y que dañe al cuerpo de Cristo, a la cruz. No tiene nada que hacer en medio nuestro. Somos su iglesia, amemos su iglesia, su casa, cuidemos su iglesia. ¿Cómo algo va a valer más la pena que nuestro tiempo con Cristo? ¿Cómo algo va a importar más? ¿Cómo el tener razón? ¿Cómo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me gusta, va a importar más que nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo algo nos va a importar más? Y el tercer punto es nuestra conducta, que tiene que ser evidenciada. Hemos hablado que esto no se trata de frutas, hemos aprendido, pero cuando lo pensé dije: no se le puede pedir peras al olmo. Al cristiano esto se le tiene que pedir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que se le tiene que pedir al cristiano. Eso es lo que tiene que salir del cristiano. Al limonero le van a salir limones, eso es lo que le va a salir. Al cristiano esto le debe salir. No la lista de cosas que leímos antes. No la envidia, los celos, la insensibilidad, la lealtad. No. Lo que hemos aprendido durante todas estas semanas, esto es lo que tiene que producir. Esto no puede ser producido por nosotros mismos, claramente, porque nuestra carne está esclavizada al pecado y necesita ser llevada a la cruz y ser libre en Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos creer que hay algo que nosotros podamos hacer para esto, pero no. Todo se trata del Espíritu Santo, de nuestra comunión con Él. En 2 de Pedro 1, 5 al 9 es otra de las ocasiones en las que se menciona esta misma palabra en griego, encrateia. Y en el 6 dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. Me impresiona mucho cómo está relacionado el conocimiento, el dominio propio y la constancia. El conocimiento de Dios es el que nos va a llevar, dice el 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Es decir, todas estas virtudes que también están relacionadas con el fruto del Espíritu Santo
nos harán crecer. Todo lo que nosotros venimos aprendiendo durante todas estas semanas es para crecer. Es para ser confrontados con nuestra falta del Espíritu Santo, de querer y buscar anhelar ser transformados para crecer. No lo estamos atacando a usted. Queremos que usted crezca. Que todos crezcamos a la estatura de Cristo, que todos lleguemos a parecernos a Él, que lo que comience a salir de nosotros sea de Él. Porque amamos la iglesia, porque amamos su cuerpo y amamos que Cristo en su gracia y en su misericordia no solo le bastó con morir por nosotros, sino que ahora quiere que nosotros seamos transformados. Él podría habernos dejado así, listo, te perdoné, entrada al cielo. Pero Él quiso cambiar nuestra vida acá en la tierra. No solo nos abrió un camino directo al cielo, nos mejoró el camino acá en la tierra. Y eso es vida eterna. La templanza tiene que ver con ser purificados, tratados por el fuego, algo que está templado, que fue purificado, que estuvo bajo el fuego y que está templado, que está tranquilo, que está controlado. De hecho, se menciona en Tito que parte de los requisitos para los obispos, para el servicio, es tener dominio propio. Tito 1:8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La verdad es que lo necesitamos. Mientras leía y aprendía y buscaba, digo, me hace falta tanto de dominio propio, tanto de controlar, tanto de morir a mí, a mis deseos. Me hace falta tanto Cristo. Y espero que usted también. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Nosotros vivimos en libertad. Con Cristo vivimos en libertad. Estábamos bajo una condición de pecado donde no éramos dueños de nosotros mismos, ni por mucho que lo creamos, ni por mucho de lo que lo intentemos. Éramos esclavos del pecado, pero ahora tenemos que ser libres por la cruz de Cristo, libres por su actuar en nuestra obra. Todo esto se trata de vivir en comunión con el Espíritu Santo para que nos guíe en estos momentos de tentación. Jesús fue tentado, ¿por qué no nosotros? Estos momentos van a existir, pero no nos tienen que controlar, no nos tienen que dominar. Jesús espera de nosotros, Cristo espera de nosotros que tengamos autocontrol. Él quien nos controla, Él, el que actúa en medio de nosotros, es el que nos va a llevar a detenernos en esos momentos, cambiar de dirección, ir hacia la libertad, buscar la santidad, para no ser dominados por el pecado, ya no más. El Espíritu Santo es la muralla de nuestra alma. Una persona sin dominio propio es como una ciudad sin muralla. Pero un cristiano con el Espíritu Santo es una ciudad con muralla. Es una ciudad
cuidada. Es un alma cuidada, protegida, de no dañarse a sí misma, de no dañar al resto, de no ser susceptible a lo que los otros puedan hacer por mí, lo que yo puedo llegar a hacer en los otros es detenido, porque el Espíritu Santo es la muralla de nuestra alma, es quien nos cuida incluso de nosotros mismos. Que sea el Señor el que nos recuerde en momentos que nuestra falta de dominio propio nos ha dañado. Pregúntele al Señor qué lo ha dañado usted por su falta de dominio propio, y pídale perdón por lo que su falta de dominio propio ha hecho en el resto, ha hecho en las personas que lo rodean. Pidámosle al Señor, digámosle: ya no quiero más. No quiero ser más guiado por mí mismo, por el pecado. Hay cosas que no puedo controlar, hay cosas que me gustan hacer, hay series que me encantan ver, hay lugares en los que amo estar, pero sé que no debería. A la cruz. Porque Cristo quiere lo mejor de nosotros. Incline su rostro, hable con el Señor. Déjese ser confrontado. Estoy muy segura que esta mañana el Señor espera de nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Decírselo al Señor acá adelante, que Necesita necesita más de Él. Cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, hoy ante tus pies, ante tu presencia, reconocemos que te necesitamos. No queremos ser esclavos del pecado. No queremos ser esclavos de algo más que no sea de ti. No queremos ser dominados por algo que no seas tú. Espíritu Santo, perdónanos por todas las veces que hemos dañado nuestra alma, nuestra mente, nuestra percepción de ti y hemos dañado al resto. No hemos sido cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros comentarios y hemos dañado a tu cuerpo y hemos dañado a tus hijos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Es la única forma en la que podemos ser cambiados. Es la única forma en la que podemos producir algo bueno. Contigo, Jesús. Necesita